Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro de estas segundas jornadas de reflexión sobre cultura popular y cultura de masas que organizamos desde la Cátedra de Semiótica de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER. Bueno, la verdad que este es el segundo y último encuentro de estas jornadas. El primer encuentro tuvo lugar el jueves de la semana pasada, que nos estuvo visitando también de manera virtual el magíster Martín Alejandro Salinas, de la Universidad de San Luis, que desarrolló el tema El mito del superhéroe en la cultura contemporánea. Así que bueno, bienvenidas a todas las personas que se están sumando a esta segunda jornada. Recuerden completar el formulario de asistencia que tienen en el chat, ¿sí? Por favor, no olviden registrar su asistencia a este segundo encuentro. Y también recuerden que estas jornadas se están grabando y que van a estar disponibles los enlaces de YouTube en los próximos días. Vamos a compartirle las grabaciones, las transmisiones de estos encuentros a través del canal de YouTube de la Secretaría de Extensión. Queremos agradecerle a la gente de Secretaría de Extensión por acompañarnos, por ayudarnos con toda la cuestión técnica. Está Vanessa Cuello allí admitiendo, preparando el formulario de asistencia y asegurándose de que todo salga bien. Así que muchísimas gracias a la gente de Extensión, a Vanessa Cuello. Bien, en el segundo encuentro y encuentro final, en el cierre de estas jornadas, la verdad que tenemos un placer y un honor de que nos visite el catedrático Ignacio Fernández Sarasola. En realidad, bueno, ahora ya les vamos a comentar brevemente su currículum, pero la verdad que es una charla que promete ser muy interesante, muy jugosa. Tiene que ver, ha desarrollado una investigación extensa y muy, muy profunda sobre lo que fueron las políticas o campañas anti-cómics que se dieron fundamentalmente, o por lo menos la más visible fue la que se dio en los Estados Unidos a mediados del siglo XX, aunque bueno, ya llevaba muchos años asomando, digamos, o apareciendo en la prensa, en debates legislativos, e incluso eso después va a pasar a ciertas legislaciones y políticas de Estado, pero que también investigación que Ignacio ha llevado también a otros contextos, por ejemplo, a otros contextos de otros países europeos, como puede ser Gran Bretaña, o Francia, o Italia, bueno, o la propia España, de donde es originario Ignacio. Incluso ha revisado también lo que sucedió con estas campañas anti-cómics en países americanos como Canadá. Así que la verdad que promete ser un encuentro muy, muy interesante. Yo lo que voy a hacer ahora es darle la palabra a nuestro compañero del equipo de cátedra, el profesor Román Scatini, para que presente brevemente el currículum de Ignacio. Ahora sí, ahí está. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Se me había cruzado el Meet y el Word y todo. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias, Lucas, y gracias a todo el equipo, a los compañeros y compañeras de Semiótica, y obviamente a Ignacio por esta jornada. Voy a pasar a leer el currículum brevemente. Es difícil leerlo brevemente porque es un currículum extenso y más que interesante. Dame un segundito que se me vuelve a cruzar el Word. Bueno. Ignacio Fernández Sarasola, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Es director de la Cátedra de Historia Constitucional Martínez Marina, investigador titular del Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII, académico de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, medalla 34ª, y director de la revista Historia Constitucional y de la Biblioteca Virtual Francisco Martínez Marina. El doctor Fernández Sarasola ha ampliado estudios en las universidades de Nueva York, Londres, Florencia, Macerata y Lisboa. Especializado en historia constitucional, es autor de 250 trabajos publicados en editoriales y revistas de 14 países distintos de Europa, Iberoamérica, Norteamérica y Oceanía, en centros de investigación reputados como el Max Planck Institute y en editoriales como Oxford University Press,
Algunos de sus escritos han sido traducidos al inglés, francés, italiano y portugués. Ha impartido y participado en la organización de un centenar de conferencias, de exposiciones a nivel nacional y pertenece al consejo asesor de distintas revistas científicas y editoriales especializadas en Derecho y en Historia. Se está escuchando bien, ¿no? Ah, se me congeló la pantalla. Sí, sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Yo porque tengo muy mala... Mala no, tengo irregular la pantalla. Bueno, para finalizar, entre sus libros se destacan Poder y Libertad, Los orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España, 1808-1823, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, 2001. ¿Alguien ha abierto un micrófono? Ahí va. Los partidos políticos en el pensamiento español, de la Ilustración a nuestros días, Marcial Pons, Madrid 2009, los primeros parlamentos modernos de España, 1780-1823, el quinto premio Manuel Jiménez Abad sobre estudios parlamentarios, la Constitución de Cádiz, origen, contenido y proyección internacional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, reglamentos parlamentarios 1810-1977, la reforma constitucional, pasado, presente y futuro, utopías constitucionales, la España posible en los proyectos constitucionales del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Sobre el tema de su conferencia, que hoy nos encuentra, sobre la conferencia de hoy, ha publicado diversos estudios que relacionan la legislación con la política, la sociedad y el cómic, en cabeceras como Belfegor, Cedil, Derechos y Libertades, historietas, TVósfera, Cuaderno de Cómic, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Historia y Comunicación Social, Revista Hispánica Internacional de Análisis Literario y Cultural, International Journal of Iberian Studies, disculpen si la pronunciación no es perfecta, Teoría y Realidad Constitucional, Alter Ego e International Journal of Comic Art. Sobre el mismo tema dispone de 3 monografías. El pueblo contra los cómics, historia de las campañas anti-cómic de Norteamérica a Europa, de TVósfera Sevilla en el 2019, Los superhéroes y el derecho, Tirant Loblanche, Valencia 2018, y La legislación sobre historieta en España, de sus orígenes a la actualidad, también de TVósfera Sevilla, que cuenta con 3 ediciones, 2014, 2017 y 2024, en prensa respectivamente. Nada más de mi parte. Muchísimas gracias, Román. Bueno, antes de darte la palabra, Ignacio, y agradecerte, como habrán visto, lo que nos va a presentar en realidad es un capítulo, digamos, una dimensión de lo que es su trabajo académico, así que bueno, la verdad que estamos honrados por tenerte. Y antes de darte la palabra, sí, agradecer, como muy bien lo marcaba el profesor Román Scatini, agradecer a todo el equipo de Cátedra de Semiótica, porque estas jornadas no serían posibles sin el trabajo de todo nuestro equipo, ¿sí? Que de hecho hay algunos que estamos viendo entre público y demás, así que hacerles extensivo este agradecimiento. Y bueno, Ignacio, te escuchamos, cuando quieras, puedes iniciar. Bien, pues muchas gracias Román por esa amable presentación y muchas gracias a Lucas por la invitación a participar en este ciclo de seminarios, del que me siento muy honrado porque me hayáis invitado. Como dijiste, el currículum demuestra que me dedico a veces a otras tareas investigadoras muy alejadas de los cómics y por tanto no siempre tengo ocasión de tratar sobre esta vía de investigación que he desarrollado. Y quisiera también aprovechar para pedir a todos los asistentes disculpas por la hora tan intempestiva para ustedes a la que tiene que celebrarse por culpa mía y nada más que mía esta intervención. Por problemas puramente técnicos y logísticos me es imposible hacerlo más tarde porque si no la comunicación no iba a ser fluida y por tanto me veo obligado a tener que interrumpirles lo que seguramente sea su hora de almuerzo para tener que perder el tiempo conmigo. Así que agradezco también su asistencia. Bueno, y ahora voy a proceder a presentar una diapositiva de PowerPoint. Lo digo más que nada porque voy a perderles de vista y si hay algún inconveniente, les ruego que me lo digan a través del audio porque tengo necesariamente ahora que ver en la pantalla nada más las diapositivas de PowerPoint. Y lo que les voy a tratar hoy es de este tema que tienen ahí en el título, Cómics bajo sospecha, las campañas anticómic entre la censura y el control social.
O sea, que voy a hablar sustancialmente de cómo en Occidente, en buena parte de los países de Occidente, entre finales de los años 30 y los años 70, aunque con especial intensidad en los años 40 y 50, vinieron a coincidir una serie de campañas anticómic, tanto a nivel cívico y social como a nivel institucional, que presentan una serie de elementos comunes, aunque también, desde luego, diferencias notables, habida cuenta pues, de las distinciones socioculturales y también políticas existentes en los distintos países donde se desarrollaron estas campañas. Bien, para hablar de ellas, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, se me está viendo el pase de diapositivas, ¿verdad? Sí, todo ok, Perfecto, Ignacio. muy bien. Hay que tener en cuenta que, después de todo, estas campañas anticómic no son más que un reflejo de otras campañas que las precedieron y que afectaron a otros medios de comunicación o a otros medios de ocio y a otras que las vinieron a suceder, ¿no? Con carácter previo, como es bien sabido, la literatura popular, las dime novels, los pulp magazines, los penny dreadfuls en Gran Bretaña, se vieron sometidos a un acoso parecido. Lo mismo sucedería con la música, con determinados géneros, el ragtime, el jazz, luego el rock and roll, desde luego el cine, la radio y luego con posterioridad la televisión. Bueno, la verdad es que prácticamente no hay medio de ocio que en el momento en que adquiera cierta relevancia social, sobre todo si esa relevancia se extiende entre las clases más populares, que no haya sido objeto de algún tipo de represión o al menos de intento de represión y de censura. Por lo cual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver hasta qué punto los cómics, sobre todo, como he dicho, los años 40 y 50, tuvieron esa trascendencia tal que hizo que se levantara sospechas sobre ellos. Y yo creo que el punto de partida puede ser, en este sentido, un artículo publicado en The American Scholar por William Moulton Marston, bien conocido por ser no solo el creador del polígrafo, detector de mentiras, sino también, más todavía, por ser el creador de Wonder Woman. Y en este artículo, que cuestionaba la entonces incipiente campaña anticómic, estamos hablando de 1943, se llevaba por título ¿Por qué 100 millones de norteamericanos leen cómics? Lo que me interesa ahora llamar la atención, resaltar, es la cifra de la que está hablando. Dice que 100 millones de norteamericanos mensualmente leen cómics. Bien, lo curioso es que la cifra, que puede parecer disparatada, no lo es tanto. En el caso de Estados Unidos, y sobre todo voy a centrarme en esta primera parte, en este país, porque es donde existen datos estadísticos más fiables, esta es efectivamente la cantidad que estudios serios manejaban de lectores mensuales. Y ello solo es posible si se tiene en cuenta la política de distribución tan eficaz que tuvieron los cómics, ya digo, sobre todo en los años 40 y 50. Desde luego llegaban a los anaqueles de los kioscos, que eran sus principales puntos de venta, en buena medida gracias a un sistema de lo que se llamaban ventas tie-in sales, o sea, ventas atadas, ¿no? En las que los distribuidores lo que hacían era suministrar a los kioscos lotes de revistas que tenía que aceptar en su totalidad. Y en esos lotes venían pues desde revistas de adultos, que eran muy populares y se vendían muy bien, hasta comic books, de manera que si querían hacerse con las primeras tenían necesariamente que hacerse con los segundos. Y por tanto, esto hacía que llegó en un momento dado pues a hipertrofiarse, y como se ve en esta imagen, a que los kioscos, la abundancia de comic books era pues muy notable. No solo llegaban a los kioscos, sino que prácticamente cualquier establecimiento comercial en el cual pudiera frecuentar menores de edad acababa teniendo también sus anaqueles con cómics disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de ultramarinos, tiendas de golosinas, heladerías. En todos estos sitios se vendía cómics. Hasta el punto de que ya prácticamente cualquier prestación de servicios por la cual fuera a pasar un niño acababa teniendo a su disposición, si no para vender, por lo menos para que pudieran leer mientras se desarrollaba la actividad comercial, un cómic. Por ejemplo, en este caso, en una peluquería, para tranquilizar al niño y que no dé la lata al peluquero. Recuerdo leer en un periódico local estadounidense el caso de un niño que había sufrido un accidente y que en el traslado al hospital se quejó de que en la ambulancia no disponían de cómics para ir entretenidos. O sea, que llegó un momento en que formaban parte hasta tal punto de la vida cotidiana. El ejército estadounidense también fue un punto capital en lo que se refiere a la distribución de los cómics, sobre todo en países en los que, lógicamente, las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron sus cuarteles, como fue el caso de Inglaterra o de Australia. Como saben bien, los militares estadounidenses, los cómics era uno de sus elementos de lectura principal y de ocio, y por tanto, cuando residían provisionalmente en estos territorios,
llevaban, exportaban o importaban a esos países los cómics que luego además dejaban a la población de lugareños y por tanto también contribuían de manera eficaz a su distribución. Sin pasar por alto, desde luego, el mercado de segunda mano. Los niños compraban tantos cómics que en algún momento tenían que deshacerse de ellos y había un mercado muy eficaz de segunda mano, al punto que las estadísticas indicaban que por cada cómic que se compraba, al menos otros 4 niños lo acababan leyendo. Si atendemos a la extracción social y a lo que se refiere a las edades en las cuales se leían cómics, una vez más, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que como he dicho es donde existen datos más fiables, se llegó a la conclusión de que los cómics eran sustancialmente leídos por niños en edades comprendidas entre los 8 y 14 años, unos porcentajes tremendos, que alcanzaban al 96%, con una lectura sensiblemente mayor en el caso de los niños que de las niñas, aunque con muy poca diferencia. Y por lo que se refiere a géneros, si se ve precisamente en esta imagen, los niños preferían cómics de acción y el niño está leyendo un cómic de ciencia ficción y las niñas, sobre todo a partir de los años 50, cuando se populariza el género de romance, es este el género que frecuentan y precisamente esta niña está leyendo girl romances, o sea que en este caso se cumple el estándar. Aunque obviamente todo tiene excepciones. Aquí tenemos una niña afectada, por cierto, por la polio que está leyendo un cómic de Superman muy entretenida. Si atendemos al extracto social, la verdad es que los cómics eran objeto de lectura por cualquier niño de cualquier condición social. A la izquierda tenemos una imagen de 3 niños claramente de clase acomodada. Realmente no están leyendo cómics, están leyendo en este caso tiras dominicales, pero bueno, al final podríamos darles otras imágenes en las que niños de esta misma posición social están realmente leyendo cómics. Mientras que en la derecha tenemos una imagen tomada en Inglaterra, concretamente en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial. Se ve, lógicamente, que son niños de estación más humilde, ya, aunque sea por el simple hecho de que están compartiendo un cómic para leerlo entre 4. Por cierto, que en Londres, durante los bombardeos de los alemanes, la ciudad capital británica, los niños, como saben, tenían que refugiarse con sus familias en el metro y muchos contaban cómo habían aprendido a leer en el metro con cómics que les pasaban sus familias a efectos de distraerlos. O sea que tuvo también ese factor, ese elemento pedagógico. Y no quiero pasar por alto, por la relevancia que tendrá, como luego mencionaré, el hecho de que, aunque los cómics fueran leídos en esos porcentajes tan abrumadores hasta los 14 años, lo cierto es que entre los adolescentes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el número de lectores también era muy considerable. Y digo que esto va a tener su trascendencia porque viene a coincidir con que los años 40 y 50, en buena parte de los países occidentales, se vive una especie de psicosis respecto de la delincuencia juvenil. Lo que en muchos casos, después de todo, no eran más que actitudes contestatarias por parte de los adolescentes, que son comunes siempre en esas edades, eran catalogadas por muchos críticos como conductas puramente delictuales. Y luego se acababa echando la culpa a las lecturas que tenían estos chavales, que eran en muy buena medida, como digo, cómics. Bueno, pues aclarada esa popularidad de los cómics, esto no justifica, pero sí explica en buena medida el que hubiera una reacción social contra ellos, porque cuando surge un nuevo medio de ocio que tiene esa cantidad de lectores y que los adultos muchas veces no entienden que los niños y los jóvenes puedan estar obnubilados por ese nuevo medio de ocio, la reacción muy habitual es efectivamente cargar tintas y convertirlo en chivo expiatorio de todos los males que existen en el país. Analizando las campañas anticómic, pues en el caso de América, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, de Australia, de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra o España, por poner algunos ejemplos, he llegado a una serie de conclusiones respecto de cuáles son las críticas habituales a las que se sometieron los cómics. La primera de ellas, se ha clasificado así, es lo que yo llamo la crítica elitista. Es una crítica que sobre todo va a venir de manos de literatos, pues por ejemplo George Orwell o Enid Blyton en Inglaterra o Jean-Paul Sartre en Francia. Fueron claros ejemplos de literatos que criticaron a los cómics desde esta postura elitista por considerarlos que eran elementos subculturales. En este caso, la crítica se vierte al cómic no solo por su contenido, sino también por su forma. La combinación lexicográfica, característica de los cómics, les parece una aberración que adocena a los chavales, que hace que no lean y, por tanto, como digo, un producto subcultural. Por ejemplo, Sterling North, el autor norteamericano de Rascal, en un artículo muy conocido publicado en 1940 en el Chicago Daily News, que marca un poco el punto de partida de la campaña anticómic de Estados Unidos,
Empezaría diciendo, precisamente su artículo, de los cómics que eran mal escritos y mal dibujados. O sea que fíjense que era una cuestión puramente, si cabe, hasta estética. A lo cual hay que decir que en parte no les faltaba cierta razón. El volumen de venta de cómics era tal que llega un momento que las editoriales se ven obligadas a contratar a personas, algunos chavales menores de edad, que todavía no tenían la destreza suficiente para guionizar y mucho menos para dibujar cómics, de manera que iban aprendiendo sobre la marcha. Relacionada con la crítica elitista está la crítica pedagógica o educativa, que es lógicamente la que sobre todo van a abanderar pues, profesores, directores de colegio, asociaciones de padres y madres, bibliotecarios, y que cargan tintas contra los cómics sustancialmente porque entienden que perjudican la educación de los menores de edad. Y lo hacen desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque el tiempo desmedido que los chavales dedican a los cómics no lo emplean en estudiar las asignaturas. Tan es así que, por ejemplo, en algunos colegios, en Estados Unidos, Canadá, Australia e Inglaterra, los directores del colegio prohíben a los niños que lleven cómics, incluso aunque sea para leer en el recreo, porque dice que los meten en sus pupitres y aprovechan las clases cuando nos ve el profesor y los leen. Pero al margen de esta distracción, se considera que los cómics tienen un factor antieducativo, en primer lugar, en lo que se refiere a la enseñanza del lenguaje. La abundancia de un lenguaje jergal en los cómics, el uso de onomatopeyas, como se ve en esta imagen que he capturado ahí, el hecho de que en los globos aparezcan todas las letras siempre en mayúsculas, o que incluso la lectura sea mediante globos, de manera que dicen los niños no aprenden la destreza de leer de izquierda a derecha porque tienen que ir moviéndose para leer de un globo a otro. Todo esto consideran que son elementos que perjudican, que obstaculizan la educación de los muchachos. No solo desde un punto de vista del lenguaje. Por ejemplo, los cómics de ciencia ficción, los de superhéroes, se cuestionan porque se dicen que introducen aberraciones científicas que acaban distorsionando la educación de los niños en ciencias naturales o en física, que acaban obnubilados por una serie de falsedades que no tienen ningún tipo de soporte científico. Es más, incluso la imagen que proporcionan los cómics del científico loco, muy habitual, sobre todo en los cómics de superhéroes y de ciencia ficción, dicen que es perjudicial porque acaba echando por tierra muchas vocaciones de niños que podían aspirar a ser científicos y no lo hacen porque precisamente se supondría identificarse con este genio loco. Finalmente, la crítica moral, ahora explicaré por qué esto de finalmente, porque todavía hay otras críticas, pero porque esta quiero marcar aquí un punto de inflexión. La crítica moral que va a estar en manos de todos los activos de la campaña anticómic. La crítica moral es quizás la más recurrente, pero sobre todo va a estar en manos de los eclesiásticos, que en muchos países tuvieron un papel destacadísimo en las campañas anticómic. Se dice que los cómics afectan a los valores sustanciales de la comunidad, empezando, pues, por ejemplo, por la familia. Los cómics de romance, por ejemplo, en el caso australiano es el más flagrante, donde los cómics de romance se convierten realmente en el epítome de los males. Se dice que alteran los valores de la familia al popularizar las relaciones extra y premaritales y dar una imagen distorsionada, dicen, de la familia. Cómics, por ejemplo, de los cómics norteamericanos de EC, donde hay siempre situaciones familiares conflictivas, también se consideran que son perjudiciales en este contexto. Y también desde una perspectiva moral hay que tener en cuenta que se cuestionaba la imagen sexual que ofrecían los cómics, no solo por hipersexualizar a las mujeres, lo cual se entendía que perjudicaba a los niños en cuanto les hacía entrar en el conocimiento del sexo a edades muy prematuras, sino también porque se consideraba que enseñaban cosas amorales. Recuerden que estábamos hablando de los años 40 y 50 sustancialmente, como era la homosexualidad. Y el caso, por ejemplo, de la relación entre Batman y Robin, o por ejemplo, en el caso de Wonder Woman y las Amazonas, se pusieron recurrentemente como ejemplos de cómics amorales que enseñaban a los niños pues, valores perjudiciales. Bien, si marco estos tres, y aquí pongo un punto y aparte, es porque estas tres críticas se hallan presentes en todas y cada una de las campañas anticómic que yo he analizado. En todos los países, estas tres siempre están presentes. Y luego hay otras que las encontramos en unos países sí y en otros no, o en unos con mayor o menor intensidad. Que sería, por ejemplo, la crítica del orden público, en la que lo que se cuestiona a los cómics es que enseñan violencia a los niños.
El contenido de los cómics, como diría Frederick Wertham, es siempre un contenido violento. Gerson Lehmann, por ejemplo, también el folclorista, también lo diría. Es un contenido violento, da igual que sea un cómic de una temática que de otra, aunque los de temática criminal, lógicamente, son los que más inciden en este contexto, pero prácticamente todos al final acaban hablando o introduciendo elementos de violencia, con lo cual generan un factor de imitación por parte de los menores de edad. Y esto se conecta, como dije antes, con que en los años 40 y 50, en buena parte de Occidente, hubo una psicosis respecto de la delincuencia juvenil. Y muchos críticos dijeron que los cómics eran escuelas de crimen porque mostraban incluso gráficamente cómo perpetrar crímenes que luego imitaban los jóvenes. La crítica de discriminación, los cómics, por tanto, por ser un factor de discriminación en cuanto a los estereotipos que introducen, se pueden diferenciar respecto a dos grupos. Por una parte, discriminación hacia las mujeres. En este sentido, decir que las críticas a los cómics por discriminar a las mujeres son muy tibias. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente, por los años 40 y 50 las mujeres lamentablemente estaban fácticamente discriminadas. Entonces, los críticos de los cómics tampoco veían esa situación palpable y que a día de hoy nos choca, de cómo se trata a las mujeres en los cómics de esos años, no lo veían como algo chocante. Pero sí que es cierto que algunos, poco más visionarios, sí que cuestionaron esa imagen de la mujer, sobre todo que muchos cómics ponían siempre a la mujer como un sujeto débil, como un sujeto siempre que tenía que ser rescatado por el héroe de turno. Pero sobre todo la crítica de discriminación, donde más se orientó fue de cara a la discriminación racial. Por ejemplo, la manera en que se retrataba a la población negra. Yo creo que Jean-Paul Sartre es el mayor ejemplo de esta crítica, cuando hablaba, por ejemplo, que los cómics de Tarzán lo que mostraban era al dios blanco, al que adoraba una población negra, que estaba retratada en los cómics como estúpida, como subdesarrollada cultural e intelectualmente, que necesitaban de ese ídolo blanco. La población negra siempre aparece físicamente estereotipada y además muchas veces apareciendo como el villano. Bueno, Martín habló previamente de los cómics de superhéroes. Bueno, hay que tener en cuenta que ni siquiera había superhéroes negros. O sea, que hasta Power Man, hasta Pantera Negra, los cómics negros los superhéroes negros estaban ausentes. La población oriental va por el mismo camino. Los chinos aparecían vistos o bien como el típico personaje gracioso, un poco payaso, o bien como Fu Manchu, como el malo. El caso más emblemático, desde luego, es Ming, en el caso de Flash Gordon. Y los japoneses, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, aparecían retratados con unos rasgos claramente animalescos. O sea que todos estos factores fueron, por algunos de los críticos, muy cuestionados, diciendo, por ejemplo, en el caso de Wertham, que se enseñaba a los niños a ser pues, prácticamente seguidores del Ku Klux Klan o que les enseñaban una intolerancia y una discriminación semejante a la del nacionalsocialismo. Crítica política, o sea, el entender que los cómics no son solo un medio de distracción, sino que tienen un contenido político que orienta de manera posiblemente incorrecta a los niños. Y esa es una crítica que, dependiendo, lógicamente, de los países, y sobre todo en una otra orilla del Atlántico, a lo mejor el mismo cómic va a ser visto de manera totalmente distinta. Por ejemplo, en el caso de Superman, sin perjuicio que en algunos estadounidenses ya dijeron que era un personaje fascista, sobre todo este apelativo se va a emplear en Europa, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, en Francia, en Italia, donde el Partido Comunista va a tener una gran presencia y van a considerar que Superman es un personaje que representa el modelo capitalista y que representa pues, un modelo imperialista y un modelo claramente fascista. Y sin embargo, en Estados Unidos, otros cómics publicados en los propios Estados Unidos y editados en los propios Estados Unidos se veían no ya como un ejemplo de fascismo, sino como un ejemplo de comunismo. Por ejemplo, todos aquellos cómics, como los del género criminal, que mostraban los bajos fondos estadounidenses, el gangsterismo, dijeron algunos críticos que daban una imagen muy negativa de Estados Unidos y que los más interesados en esa imagen negativa eran los comunistas, con lo cual estos cómics políticamente estaban haciendo el juego siguiendo los objetivos de los comunistas. Y finalmente, una crítica de carácter terapéutico, que parte de la idea de que los cómics son física o psicológicamente perjudiciales para los niños. Físicamente, bueno, antes mencioné, por ejemplo, que se decía que cada cómic,
supuestamente los datos estadísticos así lo avalan, eran leídos por no solo su cumplador, sino otros 4, como mínimo otros 4 niños más. Bueno, pues una crítica bastante habitual fue que eran una fuente de gérmenes, porque pasaban de manos en manos y, por tanto, eran en ese sentido peligrosos. La letra pequeña que tenían los cómics o los colores chillones o en otros casos movidos respecto de los dibujos, se decía que perjudicaban a la visión de los niños, y algunos oftalmólogos dijeron que se estaban produciendo serios daños a la vista de los menores de edad. Aunque sobre todo fue el daño psicológico el más utilizado. Es decir, que los cómics, sobre todo los de terror, por eso pongo aquí un ejemplo de Haunted Affair, generaban en los niños falta de sueño, pesadillas, trastornos de ansiedad y, por tanto, que generaban un trastorno a nivel psicológico en los menores. Bueno, y vamos entonces a ver si estas son las críticas y cuáles son los mecanismos de control que trataron de articularse para poner fin a todos estos males que supuestamente pivotaban en torno a los cómics. Hay que decir que los medios de control, desde mi punto de vista, son de 2 tipos. Los medios de control fueron o bien institucionales, de manera que a nivel local, estatal o federal se impusieron algún tipo de cortapisas a los cómics, o bien de carácter cívico o social, de manera que una respuesta por parte de la ciudadanía. El peso de una y otra respuesta depende de los países. De manera que nos encontramos con determinadas campañas sociales en algunos países en los que hay un equilibrio. La respuesta institucional está más o menos al mismo nivel que la social. Yo esto lo he encontrado sustancialmente en países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, como Inglaterra, Francia o Italia, donde aparte de ser ya claramente democracias, en el caso de Francia después de la Francia de Vichy y el caso de Italia después del fascismo de Mussolini, claramente, en el caso de Inglaterra nunca habían perdido la condición lógicamente de democracia, y como tales democracias hay un activismo social muy importante. Libertades de expresión, la libertad de manifestación y de asociación están muy asentados y de resultas la canalización de las críticas a los cómics por la vía del ejercicio de estos derechos es muy frecuente. Teniendo en cuenta que además estos 3 países contaban con una tradición tremenda en lo que se refiere a la libertad de prensa y por tanto a los periódicos que, como veremos luego, son un mecanismo sustancial de crítica social. Pero al mismo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, en estos países se produce un incremento de la concepción social del Estado. Se pasa de un Estado más liberal a un Estado interventor. Y precisamente esto hace que también se cifre en manos del Estado la necesidad de intervenir, de poner fin a un mal social como eran los cómics. En otros casos nos encontramos como el peso de las campañas sociales es superior al de la campaña institucional. Yo creo que el ejemplo más claro es el de Estados Unidos a nivel federal. Si bien a nivel local y estatal sí que hubo algunos intentos muy notables de legislar contra los cómics, prácticamente todos ellos fallidos porque fueron anulados por los jueces. Sobre todo a nivel federal, se acabó dejando en manos de las organizaciones sociales y de la autocensura, de que fueron por tanto las propias editoriales, el control de los cómics. Ello en buena medida responde a la concepción liberal estadounidense, en la que se parte de una idea siempre del laissez-faire y por tanto de que la sociedad se autorregula y el Estado debe intervenir siempre lo menos posible. Situación diametralmente opuesta a la de aquellas otras campañas en las que lo que se sublima es el control institucional. Y esto es evidente en el caso de las dictaduras. En el caso de la Alemania nazi, menos, porque allí la verdad es que la cultura del cómic fue en esos momentos menor, pero sobre todo la Portugal de Salazar, la España de Franco, la Italia de Mussolini, incluso la Francia de Vichy, el control es sustancialmente institucional, lo cual es lógico. En estos países, en ese momento, no hay ni siquiera auténticos derechos fundamentales. Y, por tanto, no hay una canalización de la demanda social. Es el Estado el que se ocupa, por tanto, de resolver todos los aspectos que considera conflictivos y que considera que pueden poner en peligro la estabilidad y los valores de la propia dictadura. Bueno, y por tanto, vamos a ir viendo cuáles son los puntos cardinales de esta campaña social y de esta campaña institucional. O, dicho de otro modo, cuáles fueron los elementos a través de los cuales trataron de articularse y trataron de dar una respuesta y una solución a lo que veían un problema, esto es, a los cómics. Y voy a hacerlo hablando de distintos niveles de intensidad. En primer lugar, las intervenciones sociales desde un menor nivel de intensidad hasta otros más extremos.
En el menor nivel de intensidad tendríamos la de aquellos ciudadanos que consideraron que el problema de los cómics no era la forma, sino el contenido. De manera que los cómics formalmente eran una vía adecuada para educar a los niños, contribuía a la lectura, incluso simplemente lo que había era que mejorar el contenido de los cómics. Por lo cual, en muchos casos, lo que se hizo fue producir cómics distintos. Tenemos ahí el ejemplo de Classics Illustrated, en el cual lo que se hace es una colección destinada a trasladar los clásicos de la literatura universal al mundo del cómic. En el caso de los otros 3 cómics, lo que se hace es rechazar los cómics de aventuras con personajes imaginarios y decir, lo que vamos a mostrar a los niños es la realidad histórica y héroes reales. Bien, hay que decir que incluso estas propuestas, que por lo menos conniven con el medio del cómic, encontraron bastantes críticas. Los cómics que trasladaban al ámbito de las viñetas la literatura universal, porque se decía que convertían a los niños en niños muy vagos, que no leían el libro y que tiraban del cómic. Cómic en el que además generalmente se decía se destacan los aspectos más de acción, más lúdicos y acaba perdiendo peso los aspectos más puramente literarios. Aparte de que pierden los niños imaginación porque no se imaginan a los personajes, sino que aparecen ya reproducidos las viñetas como debieran ser. Mientras que los cómics que relatan hechos históricos se dice que pueden ocasionar al final más perturbación en los niños. Porque cuando un niño ve una historia de Superman, por mucho que Superman se encuentre en peligro, sabe que es un personaje irreal. Mientras que cuando ve lo que le ha sucedido a un personaje histórico, que a lo mejor sufrió múltiples penurias, se da cuenta de que las ha sufrido de verdad, con lo cual acaba resultando más contraproducente para ellos. Sin llegar a estas soluciones tan pedagógicas, en algunos países se trataron de publicar cómics con un contenido también un poco más liviano, sin renunciar al elemento imaginativo. El caso más claro, desde mi punto de vista, es la revista Eagle en Inglaterra, creado por el reverendo Marcus Morris, que se convirtió en una de las mejores revistas de cómic existentes en Inglaterra a lo largo de toda su historia. Manejaba géneros de ciencia ficción, del oeste, los típicos géneros que gustaban a los niños, pero siempre con un contenido un poco más moralizante y eliminando elementos de violencia. En algunos casos, muchos de estos cómics que se creaban para reemplazar a los que copaban hasta ese momento los mercados, acabaron estando en manos de organizaciones de una determinada ideología. En ese caso, por ejemplo, de Corazones Valientes en Francia, que estaba ligada a la derecha, y donde se publicaron, por ejemplo, las aventuras de Tintín y que traslucía, en muchos casos, valores del elemento conservador francés. Muy al contrario de lo que se decía, por ejemplo, en el caso de Mi Camarada, que es una revista infantil publicada por el Partido Comunista, que lo que trataba de difundir los valores precisamente del Partido Comunista. Por ejemplo, está constantemente hablando de la Unión Soviética de Stalin como si fuera un auténtico paraíso. La portada de muchos de estos cómics son las aventuras de Tite Pom, en la que se muestra a unos niños que conocen a un chico africano, inmigrante, que es objeto de múltiples situaciones de discriminación y le defienden, tratando, por tanto, de mostrar a los niños la necesidad de criarse en un ambiente de tolerancia. El problema con este tipo de cómics es que fácilmente basculan al adoctrinamiento. Yo creo que España fue un caso manifiesto. Aquí tenemos 2 cómics publicados, el primero durante la Guerra Civil, el segundo justo después de ella, y que representan 2 ideologías diametralmente opuestas. Almanaque Pionero, lógicamente, está ligado a los republicanos, y si se fijan en esta portada, es una portada muy violenta, en la que aparecen unos niños que están fusilando a otro que lleva un cartel, no se lee bien, pero pone por fascista. Flechas y Pelayos fue, por su parte, una revista confluencia de otras 2, Flechas, por una parte, y otra revista que se llama Pelayos, la primera de Falange Española, la segunda del Partido Tradicionalista, partidos que se unieron y al unirse las revistas infantiles también se unieron creando Flechas y Pelayos. Este es el primer número. Y si se fijan, el niño de la izquierda lleva la indumentaria fascista, que es la camisa azul, y el niño de la derecha la indumentaria del Partido Tradicionalista, que es color caqui y la boina roja. Y eran publicaciones, pues como digo, adoctrinadoras, claramente. Aquí tenemos, por ejemplo, un número de Pelayos, publicados en este caso durante la Guerra Civil, en el que un niño, una vez más con la indumentaria tradicionalista, heredera del carlismo,
tiene un cesto con los enemigos que va a tirar a la basura y no se ve bien, pero en este cesto está, por ejemplo, los líderes republicanos. Está Manuel Azaña, está Negrín, está Indalecio Prieto. O, por ejemplo, en esta imagen en la que unos niños, también con la indumentaria carlista, están atando a un gigante. Este gigante representa a la República. Los republicanos aparecían siempre vistos como si fueran bandoleros o piratas. En estas revistas, la aparición de, pues, como estas estampas del caudillo y de escritos panegíricos del dictador, pues son muy frecuentes. Bien. Querido Ignacio, disculpa, ¿no? Perdón la intervención. Yo estoy viendo perfectamente la presentación. Obviamente las tapas a lo mejor se ven un poquito pequeñas, pero chequear simplemente con algún otro asistente que se esté viendo. Si alguien puede, por favor, abrir el micrófono y chequear eso. Hola Luca, buenas tardes. Hola Ignacio, se ve perfecto. Hola a todos. Yo no lo veo, qué lástima. Muchísimas No. gracias. Claro, porque hay un asistente que está diciendo que no llega a ver, pero bueno, después vamos a ver si lo podemos reponer, Ana, a través de la transmisión. Gracias. Sí, sería interesante si se pudiera ver, porque bueno, he utilizado bastante materia gráfica un poco para hacer más entretenida la exposición, para que no sea solo oírme hablar. Yo, si os parece, como luego, como me comentas, va a quedar las diapositivas colgadas en YouTube, vamos, se van a visualizar a través de YouTube, pues os parece, sigo con esta misma dinámica de explicación. Sí, Ignacio, adelante, sí, ya hay muchas respuestas que dicen que se ve, sí, adelante. Perfecto. Pues venga, gracias y lamento a aquellos que no podáis seguir. Trataré que las explicaciones sean lo más descriptivas posibles, no obstante. Decía que en un grado más de intensidad se encuentra la de aquellos medios de comunicación que trataron de servir de información a los padres respecto de los presuntos males que ocasionaban los cómics. En algunos casos, por ejemplo, incluso se llevó al teatro. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza teatral que se estrenó en Canadá en la que se versaba precisamente sobre los males que ocasionaban en los adolescentes la lectura de cómics, promoviéndolos a la delincuencia juvenil. Aquí tenemos una imagen de una película que, la película no es gran cosa, pero que refleja muy bien el contexto de la época, que es Artistas y Modelos, de Jerry Lewis y Lee Martin, y que versa precisamente sobre unas personas que trabajan en el mundo del cómic, y en una parte de la película aparecen en un debate televisivo. Bien, los debates televisivos y los debates a través de la radio sobre los cómics fueron también un medio de difusión y de concienciación social muy relevante. Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean, aquí tengo un cartel sacado de la prensa, porque creo que está disponible en YouTube, un programa de Confidential File de Paul Coates, que se dedicó monográficamente a temas de interés de Estados Unidos, y hubo uno dedicado a los horror comic books. Es interesantísimo porque refleja perfectamente la mentalidad muchas veces tendenciosa que existía en ese momento. Paul Coates nada más ve los elementos negativos de los cómics, entrevista a una serie de niños de diversas etnias, para dejar claro que es un problema que afecta a todos los niños que constantemente están diciendo que son incapaces de dejar de leer los cómics porque les atraen como una droga, pero que luego tienen pesadillas, que se sienten muy mal. Entrevista luego a un autor, a un dibujante de cómic, que dice que se ve obligado por el editor a dibujar siempre a las mujeres hipersexualizadas para vender más. Y luego es muy simpático porque acaban haciendo incluso una reconstrucción ficticia de unos niños que están en un bosque leyendo cómics, son nubilados, y luego de repente se levantan, además se ve uno que saca una navaja, empieza a afilar un palo y cogen y atan a uno a un árbol para torturarlo. O sea que es sumamente tendencioso, pero refleja muy bien en qué medida los medios de comunicación influyeron determinantemente en la conciencia social respecto del problema de los cómics. Y esto se ve sobre todo en la prensa. La prensa fue el elemento más activo a la hora de formar parte de la campaña anticómic. Y fue gradualmente incrementando su intensidad en las críticas a los cómics. En un primer momento empezaron a aparecer, por ejemplo, noticias que lo que hacían era reflejar travesuras de los niños que podían estar influidas por la lectura de cómics. Aquí tenemos un periódico italiano, La Unità, La Repubblica y el Corriere della Sera, fueron tres de los principales diarios italianos que hablaron sobre los cómics. Y aquí lo que dice es que se había escapado este niño de casa porque trataba de imitar a Pecosville, que fue un personaje muy exitoso en los tebeos italianos. Este otro que estuvo desaparecido durante 16 meses hasta que descubrieron que, obnubilado por las historias de aventuras, había querido nada menos que alistarse en la legión extranjera.
Y en el caso de las muchachas era bastante habitual el que jóvenes del ámbito rural se escaparan a la ciudad tratando de buscar el amor verdadero que veían en los cómics de romances solo para darse de bruces con un mundo muy hostil en el que se aprovechaban de ellas. Por cierto, que les recomiendo, también porque es interesante en este sentido, ver la película El Jeque Blanco, Lo Cielo Bianco de Fellini. Es la primera película que hizo Fellini porque trata precisamente de esto. Trata de una chica, Wanda, que va con su marido a buscar la documentación a Roma, el ámbito rural, a Roma para casarse con su prometido, y aprovecha la estancia en Roma para tratar de visitar al Jeque Blanco, que es el personaje de sus fotonovelas favorito. Y ella piensa realmente que es un sujeto real. Al final, para darse bruces con la realidad, que es que no es un actor, es solo un actor de muy mala calaña que trata de aprovecharse sexualmente de ella. De estas travesuras que acaban generalmente sin mayores incidentes, las noticias empiezan a trascender, a hablar de casos mucho más sangrantes. Así, por ejemplo, este caso que tuvo mucha trascendencia en Estados Unidos de un niño que apareció desnudo y colgado en un árbol. En el caso de abajo, lo mismo. Es un niño, en este caso italiano, que sucedía lo mismo, que apareció en la misma tesitura, y se dijo que era consecuencia de la imitación de algunos cómics que trataban de experimentar lo que veían los cómics. El caso del niño de arriba, la cosa es un poco más complicada porque también es cierto que en unos debates que hubo en el Senado de los Estados Unidos sobre la pornografía decían que lo que estaba imitando era fotografías de bondage de Betty Page. Bueno, pero en muchos casos, efectivamente, eran los cómics a los que se responsabilizaba. Y de las autolesiones que acababan, como en este caso, con casos trágicos, porque estos dos niños fallecieron, nos encontramos con que, por ejemplo, en este caso de Italia, un niño dispara a transeúntes con varios heridos. Y en este, que fue también muy llamativo en Italia, en el que una chica celosa, lectora compulsiva de cómics de romances, acabó matando a su prometido. Algunas de estas noticias acabaron teniendo una trascendencia sustancial luego en las campañas institucionales. Fueron un toque de atención para que las autoridades luego tomaran represalias. Por ejemplo, es el caso de Canadá. En Canadá, en la localidad de Dawson Creek, dos niños de 11 y 13 años se apostaron cerca de una carretera comarcal y dispararon cuando pasaba un trabajador con su furgoneta y lo mataron. Detuvieron a los niños, fueron a su casa y descubrieron que tenían una gran cantidad de cómics. Y lo muy típico que se hacía en los periódicos es inmediatamente conectar una relación de causalidad que no tenía por qué sostenerse. Si cometen un delito y leen cómics y algunos de esos cómics son de temática criminal, los cómics son los responsables de este delito. Bien, este asunto tuvo un papel fundamental para que luego se modificara el Código Penal canadiense para introducir medidas restrictivas contra los cómics. Lo mismo que sucedió en Estados Unidos, donde fue muy llamativo el caso de Carl de Flumer, un chaval de 14 años que secuestró a un vecino de 8 y que apareció desnudo y colgado. Bueno, lo iban a condenar a pena capital, al final por ser menor de edad lo condenaron a cadena perpetua. Fue un caso también muy utilizado por las autoridades locales como ejemplo de hasta dónde podían llegar los cómics. Y el caso de Italia de Santino, que fue un chaval de 13 años que secuestró también a un vecino más pequeño que él y lo mató. Además, con todavía más alevosía si cabe, porque encima acusó de que era un adulto mayor, un adulto que es vecino suyo, el que lo había secuestrado. Un adulto al que había tratado él de extorsionar. Finalmente descubrieron que era este chico, Santino, el responsable, acabó en la cárcel y su caso fue muy debatido en el Parlamento italiano en el momento en que se trató de aprobar una ley para perseguir a los cómics. Un paso más, un jalón más, es el de la creación de asociaciones y comités que van a tratar de tomar medidas ya de manera activa contra los cómics, ellos mismos, de manera directa. En algunos casos estas medidas eran un poco más livianas, pues por ejemplo, la de darles a los niños, como tenemos aquí, un papelito en el que si lo entregaban junto con un cómic, le intercambiaban el cómic por un libro serio o por una entrada de cine, por ejemplo, una manera de que los niños fueran deshaciéndose progresivamente de sus cómics. Pero algunos comités y algunas asociaciones de este tipo fueron muchísimo más agresivas. Por ejemplo, a nivel local, en Estados Unidos sobre todo, donde el movimiento asociacionista tuvo mucha importancia, se crearon comités que se encargaban de leer cómics, catalogarlos entre cómics que no tenían contenido perjudicial, que eran
con un cierto contenido perjudicial y que eran nocivos, y luego con estas listas acudían a los kiosqueros y les invitaban a que dejaran de vender cómics bajo la amenaza de que si no iban a boicotear esos kioscos. Bueno, una amenaza con toda regla, pero lo que es todavía peor es que estas listas de cómics nocivos eran luego incluso manejadas por la policía, que hacía batidas con esas listas, insisto, realizadas por asociaciones ciudadanas y por tanto sin ningún tipo de validez legal, e impedían a los kiosqueros vender este tipo de productos, en muchos casos aplicando una legislación que no tenía nada que ver, como por ejemplo la legislación antiobscenidad. Y el caso ya más flagrante es el caso de las quemas de cómics. En muchas localidades, sobre todo en Canadá, en Estados Unidos y en Australia, se quemaron, os invitó a los niños, quemas de cómics que tuvieron casi un carácter ritual y de aquelarre. Por cierto que la portada de mi libro, El pueblo contra los cómics, que fue diseñada por Manuel Barrero y dibujada por Raúl Cáceres, muestra a Freddy Wertham pues eso, en esa postura de incitar a la quema de cómics. Es decir, que es un poco exagerada, porque Wertham, precisamente, que fue, como es bien conocido, el psiquiatra germano-estadounidense, que fue la cabeza más visible de la campaña anticómic estadounidense, fue muy crítico con la quema de cómics. Decía que esa no era la solución. Wertham había emigrado de Alemania, había vivido los orígenes del nazismo y, por tanto, veía que lo que se estaba haciendo parecía mucho, o se asimilaba mucho al nazismo. Digamos que esta quema de cómics hizo un flaco favor a la campaña social anticómic porque incluso algunos detractores de los cómics la vieron con malos ojos. Desde un punto de vista institucional, también las medidas que se adoptaron contra los cómics alcanzan distintos niveles de intensidad. Por ejemplo, en algunos casos simplemente lo que se trataron es de tomar medidas indirectas. Por ejemplo, caso de Canadá, el estado de Alberta, hizo un panfleto de carácter informativo destinado a los padres para concienciarles de los elementos negativos de los cómics. Es un texto muy interesante en el cual tiene incluso un autocuestionario, de manera que pedía a los padres que leyeran los cómics y luego respondieran a ese cuestionario y, dependiendo los puntos que salieran, le acabaría diciendo si ese cómic era o no adecuado para que sus retoños lo leyeran. Como vías indirectas también de controlar los cómics, está el control aduanero. En muchos países lo que se cuestionaron no fue tanto los cómics como los cómics estadounidenses, que se acabaron convirtiendo un poco en el paradigma de los malos cómics, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, en Canadá y en Australia se utilizaron las aduanas para frenar la importación de estos cómics. En muchos casos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, introduciendo argumentos económicos, el de evitar la pérdida de divisas, la pérdida de dólares. No vamos a gastar dinero en que se compren cómics porque se necesitan esos dólares para otras cosas, ¿no? Entonces se acabó frenando la entrada, lo cual, por ejemplo, en Australia permitió que floreciera un poco el cómic nacional. ¿Y qué pasaba cuando dentro del propio territorio lo que se producía era nocivo? Bueno, pues una vía indirecta también que se empleó fue el control por la vía postal. Muchos cómics se remitían por vía postal y en el caso de Inglaterra, de Canadá o de Australia, aparte de Estados Unidos, se controló por vía postal. Había determinados envíos que, dependiendo de las tarifas, los agentes postales podían abrirlos y ver su contenido. Y si entendían que esos cómics por algún motivo eran obscenos, y se hizo una interpretación muy generosa de lo que era obscenidad, incluso la violencia se consideró obscena, podían impedir su distribución. Y en un caso muy chocante también de control indirecto es el que se produjo en Australia y en España. Debido a la escasez de papel, se financiaba el papel y de esta manera se daban partidas de papel financiado a aquellas publicaciones que eran más afines al gobierno. Mientras que aquellas otras editoriales que no tenían esa afinidad tenían que adquirir el papel en el mercado, lo cual era extremadamente caro, sobre todo después de la Guerra Civil en España y en la Segunda Guerra Mundial en Australia. Era sumamente caro y, por tanto, tenían que aprovechar el papel hasta sus mínimos recortes. Por ejemplo, esta imagen que ven aquí, los un cuento, tiene una forma estrecha, una caja muy pequeñita, y es precisamente porque la editorial no podía perder ni la más mínima tira de papel. Entonces lo aprovechaba para crear algún tipo de cómic y amortizar la compra de papel que había hecho. Pero es un instrumento también de control, porque puesto que el Estado financiaba determinadas editoriales, al final el Estado acababa determinando cuáles de ellas podían tener cómics con más páginas y publicarse con mayor regularidad.
En un nivel más de intensidad encontramos ya la adopción de medidas de carácter legislativo o la creación de comités que van a analizar los cómics para darles una respuesta institucional. Aquí tenemos dos imágenes, la de arriba es la de un concejal de Los Ángeles, la de abajo es la de Davenport, que era el alcalde de Los Ángeles, en el cual están anunciando que en la ciudad se van a tomar medidas legislativas, aprobando ordenanzas municipales para prohibir, por una parte, los crime comics, los cómics de temática criminal, y en el caso de Davenport abajo, una imagen en la que lo que se prohíben son los cómics con un contenido sexual. Se crearon también comités de estudio. Uno de los más importantes fue el de Nueva York, que estuvo operativo durante 10 años. Tenemos al representante Fitzpatrick, que va a analizar los problemas de los cómics y ver si es necesario impulsar una ley del Estado de Nueva York para limitar e impedir la venta de cómics de determinada temática. Ley que llegó a ser aprobada, lo que pasa es que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los casos más conocidos quizás sean los de, a nivel federal, en 1956 en Estados Unidos y en Gran Bretaña a nivel nacional. En el caso de Estados Unidos, en 1956 se crea una comisión del Senado de los Estados Unidos que se dedica al análisis del problema de delincuencia juvenil y va a dedicar varias jornadas a analizar la relación que hay entre la lectura de cómics y esa delincuencia juvenil, acompañada de una exposición, como aquí se ve, de portadas y de cómics que traten de mostrar a los representantes hasta qué punto se encuentran con un problema. En el caso de la imagen de abajo fue una exposición que se hizo en la Cámara de los Comunes de Inglaterra con el mismo objetivo, que los comunes pudieran ver en qué medida en Inglaterra se estaba viendo perturbada la mente de los niños por la lectura de unos cómics que muchas veces los padres pensaban que tenían un contenido inocuo y no era así. Y aquí tenemos a dos diputados que están examinando portadas de cómics y esto dio lugar, como veremos enseguida, a la aprobación incluso de una ley represiva a los mismos. Porque muchas de estas, efectivamente, de estas campañas institucionales y sociales acabaron desembocando en la aprobación de normas para controlar la venta de cómics. En algunos casos se trató de una modificación de la legislación ya vigente. La imagen que tienen arriba a la izquierda es la de una modificación, la llamada Ley Fulton, una modificación del Código Penal de Canadá, por la cual se introdujo la prohibición, porque sería constitutiva de delito, de publicar cómics de temática criminal. Las dos imágenes del medio se refieren a la ley francesa de 1949, la ley británica de 1956, que son leyes específicas para los cómics. No son una modificación del Código Penal, sino leyes aprobadas específicamente para los cómics. En el caso de la ley francesa, con la creación de una comisión que examinará los cómics y si ve que hay en ellos algún elemento contrario a la ley definía cuáles eran los contenidos que no podían tener los cómics, puede demandarlo por vía judicial y puede llegar a ser prohibida esa publicación. En el caso de la ley británica, es el Ministerio Fiscal quien asume esta tarea. Y la imagen de la derecha se refiere a una ley, en este caso española, o un decreto, perdón, de 1967. En España, durante la legislación franquista, se creó una junta de control de las publicaciones infantiles y juveniles que, a diferencia del órgano francés, actuaba como órgano censor. O sea, examinaba las revistas infantiles y juveniles, dentro de las cuales se encuadraban los cómics, antes de que se publicaran. Y si veía que tenían algún contenido inadecuado, mandaban su modificación so pena de, por lo contrario, no poder ser publicada. Me interesa destacar que esta última ley de 1967 ha quedado derogada. Lógicamente, no podía haber sobrevivido la Constitución española actual, del 78, pero las otras tres leyes, la de Canadá, la de Francia y la de Inglaterra, están a día de hoy vigentes, con modificaciones, pero todavía los cómics pueden ser objeto de fiscalización en estos países. Bien, y aquí vemos el resultado de estas normas. Por ejemplo, en el caso de Italia de Mussolini, donde hubo también un control estricto, igual que en la España de Franco, de los cómics, cómo se introducen elementos de censura. Vemos en la imagen de arriba a la izquierda cómo aparece el sujeto con un puñal y en abajo desaparece. En el caso de España, aquí tenemos una edición del Jabato, en un momento en el que todavía los censores no se ocupaban demasiado de los cómics, en los años 50, porque les parecían que eran elementos culturales irrelevantes. Y aquí tenemos una edición posterior de los años 60, donde un momento en el que ya los cómics eran objeto de una fiscalización férrea. Como ven, las flechas que están clavadas en el cuerpo del moribundo
figuran en la imagen original y han desaparecido en la segunda. Aquí también un ejemplo de España. Aquí tenemos a Dale Arden, de Flash Gordon, en la edición original, y aquí tenemos la versión española, donde aparece totalmente tapada. Claro, para el franquismo, donde el nacionalcatolicismo tuvo una presencia tremenda, todos los elementos eróticos inmediatamente tenían que ser laminados. Lo mismo sucede aquí con la princesa Marla, la lleva como un sujetador, y aquí aparece todo con ese manchurrón negro. Y el final, y voy ya hacia la recta final de mi exposición, es que todas estas campañas institucionales y sociales acaban conduciendo a la autocensura, a que sean los propios editores y autores los que promuevan vías para no decir todo lo que a lo mejor quisieran, porque de lo contrario pueden adoptarse represalias contra ellos. A medida que las campañas anticómic iban adquiriendo cada vez más fuerza, lo que hicieron algunas editoriales era reflejar en sus propias revistas cartas supuestamente verdaderas, de padres y madres que les decían cuánto habían aprendido sus hijos con la lectura de los cómics, o escritos del propio editor, diciendo que sus cómics estaban exentos de cualquier elemento negativo que pudieran cuestionarse las campañas anticómics. En otros casos se crearon códigos internos de regulación que se imponían a los dibujantes y a los guionistas. Esto, por ejemplo, el primero es de Lee Grayson, con sus propios sellos de calidad, para tratar de convencer a los padres de que todo aquello estaba bien supervisado y que, por tanto, el contenido era de fiar. Y una vía también muy interesante fue la de crear comités editoriales en los cuales se daba cabida a psicólogos, pedagogos, gente, por tanto, conectada con el mundo infantil, que supuestamente supervisaban los cómics antes de su publicación, y de esta manera quedaban los cómics avalados por ese halo académico de estas personas. En el caso del Crime Does Not Pay, en esta imagen que tenemos a la derecha, se fijan en la viñeta a la izquierda abajo, es un agente de policía real que está avalando que la lectura de este cómic de temática criminal es muy positiva para los niños, por cuanto les enseña que el crimen no compensa y, por tanto, les enseña a respetar el orden. Bien, aún así, lógicamente, esto es como poner al zorro a cuidar de las gallinas, y no convenció a los adalides de la campaña anticómic, que consideraba que esa no era la solución. No podías dejar que fueran las propias editoriales las que buscasen su autocontención. De manera que a medida que las amenazas de intervención institucional fueron creciendo, la medida de autocontención tuvo que convertirse en una medida colectiva. Y esto se vio claramente reflejado en Estados Unidos cuando las editoriales más importantes acabaron agrupándose para crear su propio código de calidad, su propio sello de calidad, el llamado Comics Code Authority, dejando en manos de un juez municipal, Murphy, el que fiscalizase los cómics autocensurando, porque realmente era el mundo editorial, los cómics antes de que fueran publicados. La actuación de la Comic Code Authority llegó a ser tan intensa que, bueno, se ve incluso reflejado en la prensa cómo cambió radicalmente el contenido de los cómics. Fíjense en la imagen de la izquierda de un personaje horrible y cómo queda mucho más humanizado en la imagen de la derecha, y en medio el juez Murphy, que fue el que promovió este cambio estético necesario en los cómics, que va a afectar de manera inmediata a todos los cómics de Estados Unidos de las temáticas más variadas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un cómic posterior a la entrada en vigor del Comics Code Authority, y ese manchurrón negro que tienen las chicas en el escote es evidente que es un manchurrón que han puesto en el propio Comics Code Authority. Lo mismo que esta imagen de la izquierda es una imagen pre-code, de la derecha es una imagen posterior. Fíjense cómo aparecen mucho más tapadas ambas chicas. Afectó, como digo, a todos los géneros. Por ejemplo, el género criminal, fíjense la diferencia entre la portada de la izquierda y la de la derecha. Una de las cosas que decía el Código de Autorregulación es que la palabra crimen o delito no podía aparecer en unas letras de mayor tamaño que las palabras castigo o sanción. Bien, la imagen de la izquierda anterior al código, crimen es superior en su tamaño a castigo. En la imagen de la derecha tienen exactamente el mismo tamaño. Y fíjense cómo además aparece un juez enjuiciando a unos niños delincuentes juveniles por lo que han hecho. Y en algunos casos ya incluso la palabra crimen o delito desaparece. Y aquí en este cómic aparece simplemente la palabra castigo. Y además, una vez más, están apareciendo los policías, los agentes de la ley, solucionando el entuerto.
Bueno, ya para terminar, quiero ponerles el ejemplo de un cómic en concreto publicado en Estados Unidos para que vean la diferencia entre su edición previa a la entrada en vigor del código y posterior, porque creo que ejemplifica muy bien todos los recortes que la entrada en vigor del Comics Code Authority introdujo en el mundo del cómic estadounidense y, por tanto, hasta qué punto la autocensura actuó. Les narro así en 2 líneas un poco de qué va la historia, para que se haga una composición del lugar. Es realmente una utilización del conocido caso de Orson Welles, en el cual, a través de un programa radiofónico, habla de una invasión de extraterrestres y muchos ciudadanos de Estados Unidos llegaron a creer que estaba radiando una situación real. Bueno, pues el cómic aprovecha esa situación. Lo que pasa es que en vez de la radio, la noticia se trasluce a través de la televisión. Bien, a la izquierda voy a poner siempre la imagen anterior y en la derecha la posterior al código. Y si se fijan aquí, ya hay un detalle interesante. En la imagen anterior al código, el escote es más prominente que en la posterior. O sea, los elementos sexuales se laminan. Lo mismo sucede en otras viñetas. No se ve aquí el matrimonio. La mujer va a traer la comida y se fijan cómo tiene más escote en la versión previa que en la posterior a la entrada en vigor del código. El marido está viendo la televisión y de repente empiezan a aparecer las imágenes de los extraterrestres que supuestamente están invadiendo la Tierra. En la imagen anterior del código se ven cuerpos desintegrados que desaparecen. En el otro caso, que parece que está disparando al aire. En la imagen final, en la última de las viñetas, pues aparece el líder de los extraterrestres, este matrimonio, visto que, o creyéndose que efectivamente se produce una invasión, el marido saca una pistola, mata a la mujer y luego se suicida. Solo para que aparezca al final el presentador de televisión diciendo que no era más que un serial televisivo. Bueno, pues fíjense en las diferencias de las imágenes. La primera viñeta aparecen cuerpos mutilados, mientras que en la derecha desaparecen. El líder extraterrestre aquí tiene un aspecto horripilante, mientras que en el caso, la versión postcode es más humana. Aparece la pistola en el cajón en esta viñeta, mientras que en la posterior lo que hay es unas corbatas y unas camisas. Mata a su esposa y aquí lo que hacen es hacerse las maletas, se suicida y en la versión postcode lo que hacen es marcharse, que uno no sabe muy bien a dónde se marchan si se está produciendo una invasión a nivel global. Con lo que en muchos casos al final el resultado es que incluso las historias acababan perdiendo una parte del interés que tenían. Y esta sería, por tanto, mi conclusión, que campaña institucional y campaña social o cívica al final acaban confluyendo generalmente, o como he comprobado en todas las campañas que he examinado, en una misma... un mismo resultado, que es que acaba produciéndose una autocensura. Y la autocensura, desde mi punto de vista, acaba siendo más perniciosa que el control institucional, incluso que el propio social, porque en muchos casos algunos de los autores y los editores se pasan de frenada y acaban restringiéndose cosas en mayor medida, a lo mejor, de lo que se hubiera restringido si se hubiera producido una intervención de carácter normativo. Bueno, pues nada más. Esto era lo que quería contarles. Muchas gracias por su paciencia y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por estar a estas horas tan intempestivas atendiendo a lo que les tenía que contar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, no sé si, para que podamos vernos un poquito más, no sé si puedes dejar de, Sí, voy a Sí, ahí intentar está. quitar la... Bueno, hay mucha gente que en el chat está expresando, están muy contentos, Juan. Bueno, para todos los que están presentes, se abre ahora un momento de preguntas, ¿sí, Ignacio? Seguramente preguntas, comentarios, la verdad que van a ser muy, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Así que simplemente hay un par de preguntas en el chat. Bueno, impecable, muchas gracias, muy Muchas bueno. gracias a todos. Hay un par de preguntas en el chat, de todas maneras, bueno, Patricio Oliver levantó la mano, así que Patricio, tranquilo, vos abrí tu micrófono y adelante. Buenas, bueno, buenísima la charla, muchas gracias. Gracias. Yo le quería preguntar a Ignacio qué opinión tiene de cuando se aplicó el Comic Code, si de alguna manera no hubo como un deseo inconsciente de acabar un poco el crecimiento de Easy Comics
en algunas legislaciones que había, sobre todo la titulación de algunas palabras prohibidas, y sobre todo con la fuerza que estaba teniendo la editorial en ese momento, en correlato con Marvel y DC en ese momento, ¿no? Bien, gracias, Patricio. Pues sí, efectivamente, lógicamente aquí tengo que ser muy sistemático y simplificar mucho la historia. Es cierto que las editoriales sabían de la importancia que ECE tenía. Bill Gaines hizo un flaco favor, además, en esas sesiones que antes hablé, parlamentarias del 56, participó en defensa de los cómics voluntariamente y metió la pata. Según se decía, había tomado un medicamento para no me acuerdo muy bien cuál era su problema, pero el caso es que le generó una jaqueca tremenda, estaba muy confuso. Los senadores, concretamente Skefauer de Tennessee, que fue el más pertinaz en lo que se refiere a campaña anticómic, lo atenazó en preguntas y sobre todo es muy conocido cuando le presenta aquella imagen, se acuerda de portada, la que aparece una cabeza cortada, ¿no?, con un hacha, y le preguntan si eso efectivamente es de buen gusto y él dice que sí, porque claro, no se ve la sangre, no se ve la cabeza por abajo, sino se ve desde arriba. Y claro, al día siguiente, yo que he consultado periódicos, es que al día siguiente yo encontré no menos de un centenar de periódicos en el que decía, es de buen gusto según un editor. Claro, eso fue una metedura de pata monumental. Fue luego utilizado por otras editoriales que efectivamente ya tenían una mala relación con EC porque decían que enturbiaba la imagen de todos los cómics, pero sobre todo, como bien dices, Patricio, porque era un competidor muy severo y muy serio, y también eso contribuyó a que se lo quitaran de medio. De hecho, recuerden que Gaines se opuso a la creación del Comics Code Authority y al final no le quedó más remedio que pasar por el aro y meterse ahí nada más para estar 4 días. En cuanto le censuraron un par de cómics, decidió dejar de publicar cómics, que fue esa imagen tan triste en la que aparece él con una locución grabado y rompiendo un cómic diciendo renuncio a publicar cómics y se dedicó nada más a publicar la revista Maz, que no era un cómic y por tanto sí que podía tener un contenido. Muy oportuna tu observación, Patricio, gracias. Buenísimo. Bueno, por favor, los que quieran consultar o comentar, solo abran el micrófono. Yo te traslado, Ignacio, a alguna pregunta que apareció en el chat mientras estabas presentando. Desde Concordia preguntan, ¿estas campañas anticómic eran en general o se ensañaban con determinado autor o superhéroe? Por decir, Asterix, Lucky Luck o Lucky Luck y Pepe Sánchez, que es un personaje de la historieta argentina. En ellos, si bien hay violencia, nadie muere nunca. ¿Le aplicaban el mismo criterio? Bueno, aquí la verdad es que es casi imposible hacer o dar una respuesta de carácter genérico. Generalmente, en las campañas anticómic, más que centrarse en personajes concretos, se centran en temas. Entonces, unas u otras campañas ponen el acento en uno u otro tema. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, el apicote lo que estuvieron eran los cómics de horror, los cómics de temática de miedo, esos eran los principales. En el caso de Australia, por ejemplo, los que fueron más objetos de persecución, curiosamente, fueron los de romance. O sea, que eran más géneros que personajes concretos los que generaban controversia. Luego, ya de generar controversia, sí que es cierto que algunos personajes en algunas ocasiones sí que fueron especialmente mencionados. Por ejemplo, en el caso de Italia, como me he dicho antes, Pecos Bill fue muy cuestionado, pero simplemente porque Pecos Bill era en ese momento el personaje más exitoso en el cómic del oeste en Italia. Entonces, quizá un poco se convirtió en cabeza de turco. Y a mí, si me hubieran de decir algún personaje que a nivel global fue especialmente cuestionado, diría sin lugar a dudas, o diría dos, voy a quedarme con dos. Tarzán, por una parte, por todo lo que representa en lo que se refiere a su relación con la población africana, y más todavía en el caso de Superman. Superman, sobre todo en Europa, fue un personaje muy mal visto por lo que antes he mencionado. El comunismo tuvo un papel fundamental en la reestructuración política y social de los países europeos de la posguerra y, claro, Superman era para ellos el epítome del capitalismo y del Ubismen, ¿no?, el superhombre blanco, y, por tanto, era especialmente mal visto. Pero yo insisto en que es más una cuestión de géneros que de personajes concretos. Buenísimo. María Yolanda Monzón levantó la mano. María Yolanda, ¿querés hacer la pregunta o el comentario? Bueno, no sé. Bueno, María Yolanda no.
Bueno, te traslado entonces otra pregunta de él que también, digamos, que apareció en el chat, de Sebastián Gago. Sebastián, no sé si tenés la posibilidad de abrir el micrófono. Bueno, te leo la pregunta. Buenas tardes, pregunta para Ignacio, sobre consecuencias no buscadas o efectos imprevistos. En el caso de los Estados Unidos, la censura y legislación de control sobre temáticas y contenido de los cómics o sobre la venta de los cómics puede haber dado lugar a nuevas corrientes estéticas o narrativas innovadoras en el campo de producción del cómic. Pensaba en la evolución de las edades del cómic superheroico, la irrupción de Stan Lee en la Marvel, el cómics underground. Y respecto a esta cuestión, consecuencias no buscadas, ¿puede haberse dado esa tendencia en otros países o ámbitos nacionales de producción y consumo de historietas? Ahí Muy bien, es queda una como... pregunta interesantísima, Sebastián. Sí que hubo algunas consecuencias. Lo que pasa es que habría que ver si para bien o para mal. Vamos a ver, a corto plazo las consecuencias yo creo que fueron siempre negativas. Porque acabaron laminando muchos de los elementos más imaginativos de los cómics. Por ejemplo, antes les he puesto una imagen de Jabato. ¿Se acuerda aquella imagen del señor montado en el caballo, con las flechas y desaparecen? Las aventuras de Jabato, cuando lees las originales y luego ves las censuradas, es que estas segundas pierden su razón de ser. Es que algunas son absurdas. Uno cae muerto y el otro que tenía una espada de repente tiene un puño. Menudo puñetazo le dio que lo dislocó, ¿no? O sea que acaban perdiendo toda la razón de ser. En el caso del cómic estadounidense, bueno, cuando te quitas de en medio, por lo que hablábamos antes con Patricio, todo lo que había hecho EC, te estás cargando la línea de cómics más interesante que había de largo en Estados Unidos. Y pasamos de eso a unos cómics mucho más melifluos, incluidos los de romance, que ya no son tan arriesgados. O sea que a corto plazo yo diría que el resultado es que efectivamente hubo cambios a todos los niveles, estéticos también, efectivamente, pero no deseados. Estéticos, claro, de la voluptuosidad a lo mejor que tenían unos cómics eróticos a de repente a ser todos pacatos, pues bueno, se pierde también interés a todos los niveles, ¿no? Lógicamente, también es cierto que en algunos casos tuvo un efecto beneficioso. Yo estoy pensando en el caso de Australia. En Australia, el cerrar la frontera por vía aduanera a los cómics estadounidenses hizo que la industria estadounidense del cómic eclosionara. No lo había tenido ocasión hasta ese momento, porque la competencia con los cómics estadounidenses, que eran sindicados, era absolutamente imposible. Se ofrecían unos precios mucho más baratos por los cómics que no podían pagarse los autores locales. Cuando a finales concretamente de la Segunda Guerra Mundial, se cierran las fronteras con el cómic estadounidense, emergen totalmente los cómics australianos. Y algo parecido sucede, no con tanta intensidad, pero algo parecido sucede en el caso canadiense. Y la estética, además, es totalmente distinta, aunque en algunos casos tratan de imitar a los cómics estadounidenses, por ejemplo, con la aparición de superhéroes o con la utilización del género del oeste. Pero por lo menos eso dio lugar al nacimiento de una industria y de una estética propia local. Por ejemplo, en el caso australiano es muy interesante el hecho de que empiezan a aparecer personajes aborígenes y, por tanto, con una idiosincrasia ya del país. O sea que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, que puedo también tener este cambio positivo. Y luego, a lo mejor, allá a largo plazo, ya con los años 70, como respuesta la aparición del género underground, pero no me atrevería a decir tanto. Yo creo que el código estaba ya implosionando por sí mismo. O sea, estamos hablando de una sociedad que ya se enfrenta a los hippies, que ya se enfrenta claramente a Vietnam. Entonces, esa sociedad contestataria es inadmisible que se siga manteniendo el cómic. O sea que no creo que sea el cómic el responsable de que naciera, el Comics Code Authority, el responsable que al final acabará surgiendo el underground, sino un contexto social global que es el que lo posibilita. Ana Rapp tiene levantada la mano. Ana. Hola, bueno, gracias Ignacio y saludos a todos. Me parece interesante, bueno, todo este desarrollo tuyo, Ignacio, entre los 40, los 50, toda esta negatividad tirada sobre la producción de cómics y la recuperación cultural en la serie de Big Bang Theory. Digamos, esta cosa del fanatismo de estos pibes, digamos, universitarios, doctorandos, que tienen esa infantilización, ¿no? ¿Qué opinás vos de esta apuesta, digamos, en la serie y en los medios de comunicación de masas de
estos tan académicos, tan científicos, y que tienen esa beta con el chico que tiene el negocio. Bueno, Gracias. gracias, muchas gracias, Sam, porque yo creo que también ha cambiado, y eso ya no soy experto en esto, es una pura opinión. Yo creo que ha cambiado también la imagen del fan, ¿no? Del cómic. Antes era pues una persona pues un poco aislada, una persona, el rarito, ¿no? Mientras que esa imagen ha cambiado. Yo creo que la propia globalización ha generado, pues, se ha pasado del cómic al cine, los mismos personajes, y todo eso ha generado también que los cómics ganen en dignidad. Dignidad que han ganado también, supongo que pasará en Argentina como en España, por el propio nombre. Aquí se hablaba de historietas o de tebeos y cada vez más se habla de novelas gráficas. Entonces se trata un poco de dignificar el nombre del cómic. Entonces, en ese proceso de dignificación yo creo que el propio fan ha ganado en ese proceso. Quienes se han criado, porque puede haber también un factor sociocultural, quienes se criaron a lo mejor de pequeños siendo personas cohibidas que leían cómics, se acaban por ese mismo elemento de ser cohibido y no ser socialmente tan populares, acaban dedicándose más a la lectura, a las ciencias y se acaban convirtiendo en personas con una formación académica más intensa. Entonces, a lo mejor sí que hay también, hasta cierto punto, habría que estudiar sociológicamente, pero esa ligazón. Y una cosa muy interesante, y eso no podemos perder de vista, es que los jóvenes que se criaron leyendo esos cómics de Spider-Man, de Superman, etcétera, cuando tenían 10 años, ahora tienen 40, 50 años y son la clase social pudiente económicamente. Entonces, claro, lógicamente son a los que están destinados las series, los que se convierten protagonistas de las series, son los que creas cualquier tipo de producto de merchandising y lo vendes carísimo y sabes que te lo van a comprar porque tienen esa imagen fanática del producto, pero además tienen la disponibilidad económica para comprar. Por cierto, hay un libro muy interesante de Freddy Wertham, que después de haberle dado tanta caña a los cómics, su último libro trata precisamente de los fanzines. Y es sorprendente, porque después de haber dicho que los cómics eran tan malos, luego los fanzines le parecen bien. Vamos a ver, pues si los fanzines están hechos por gente que se ha criado leyendo cómics. Es absolutamente incoherente en este planteamiento. Buenísimo, tenemos un par de manos levantadas. Bueno, Patricio Oliver había levantado la mano, y luego Alejandra Meriles y María Yolanda Monzón, si ella está por ahí también, si quiere puede abrir su micrófono. Pero bueno, Patricio, en principio. Sí, un poco me lo respondió Ignacio, pero nada, lo quería mencionar, es que claramente a medida que avanzan los años 70, el Comic Code medio como que implosiona y no se puede ni aplicar, pero digamos, desde el punto de vista de algunos editores, como estoy pensando, no sé, en Tom DeFalco, que eran como bastante estrictos con algunas restricciones, me pregunto si el Comic Code de alguna manera, Jim Shooter, perdón, no DeFalco, me pregunto si de alguna manera algunos autores, a raíz del Comic Code, empezaban a generar como otras dinámicas de construcción de sentidos, mucho más desde lo simbólico, para poder llegar con esos temas que estaban como prohibidos de alguna manera y que generaban como otra gimnasia mental en la manera de representarlo y articulando con los ilustradores, construyendo un nuevo sentido que era muy interesante. A mí, yo por ejemplo pertenezco al colectivo LGBT y leí cómics desde muy chico y todo el tiempo veía queer coding en los cómics donde no se podía hablar de hecho de esas cosas. Entonces me parece como, y esto estaba todo bajo el Comic Code, porque yo leía los cómics de Forum de España, y soy lector de esa época, y yo tenía 10 años y podía leer entre líneas Chris Claremont hablándome de diversidad y un montón de otras cosas más. Pero eso de las bases del Comic Code y del editor de ese momento no se podían mencionar, pero estaban ahí de alguna manera. Bien, estoy de acuerdo contigo, pero eso sucede, como sabes bien, en todos los medios. Por ejemplo, en el caso del cine, lógicamente, cuando se crea el código Hays, el resultado es que se crea un lenguaje específico para el cine. De manera que ya no se habla de prostitutas, están las cabareteras. Pero al final es exactamente lo mismo. Se crea el propio lenguaje, se modifica para referirse a las mismas situaciones y de manera más sutil.
dicen algunos críticos de cine que el hecho de que las mujeres tuvieran un cigarrillo constantemente en la mano tenía un cierto sentido también de carácter sexual. O sea que al final se crea un código, un lenguaje tanto corporal como propiamente léxico para ocultar o para decir lo mismo, pero de otra manera. Bien, lo mismo sucede en el caso del cómic, efectivamente, pero yo creo que quizás no es tan visible. Yo creo que el Comics Code sí que hizo mucho mal y que a pesar de que se pueden introducir determinados elementos y cambiar el lenguaje y cambiar la forma de comunicar las cosas, seguían siendo muy tibios. Porque, por ejemplo, me estás hablando de los cómics de Forum, pero claro, los cómics de Forum cuando empiezan a publicarse, lo que publican son las historietas de los años 70. Porque Forum empieza, aunque se empieza a publicar, yo también crecí con los cómics Forum, se empieza a publicar en los años 80, pero realmente son cómics de los años 70, y en los años 70 el Comic Code ya estaba totalmente periclitado. O sea que, en ese sentido, yo creo que hay que retroceder un poquito a Neil Adams, por ejemplo, las historias de Neil Adams, o por ejemplo de Flecha Verde y Linterna Verde, tan interesante, sobre el problema racial, sobre el problema de la drogadicción, etcétera. Eso sí que fueron cómics rupturistas. Lo anterior, que tengan algunos elementos ocultos y que generen la inteligencia de que tú tengas que captarlos a través de las viñetas, sí es cierto, pero yo creo que siguen siendo todavía muy, muy pacatos. Igual esos de Green Arrow son del 71 Sí. y lograron sacarlos porque Stan Lee primero sacó el de Spider-Man por el pedido que habían hecho para hablar del tema. Como que de alguna manera siempre están apelando a que la ley les permita poder introducir los temas de manera explícita. Si no, no había manera. Efectivamente, pero date cuenta, como sabes bien, que en el caso del Spider-Man de Stan Lee ese apareció sin el sello de calidad. Sin el sello, claro, sí, lo sacaron. No se puede hablar de drogas, como decía. Claro. Efectivamente. Bueno, buenísimo. Bueno, Alejandra Meriles tiene su mano levantada. Alejandra, bienvenida. Buenas, bienvenida. Bienvenidos a todos, digamos, a esto. Ignacio, quería preguntarte acerca de tu trabajo de archivo. Me parece muy interesante, muy, muy rescatable, digamos, esta producción de evidencias de pre y post censura, pre y post Comics Code. También creo que esto evidencia cómo se guardaron el tipo de producción, ¿no? Cómo se guardaron las planchas y luego se retocaron y luego se reimprimieron, ¿no? Esta producción continua de ciertos cómics, que son los que vos mostraste por lo menos ahora en el PowerPoint, y en los que era evidente, era explícito los cambios. Quería preguntarte si qué colecciones o qué colecciones privadas o públicas o qué archivos habías utilizado, y si tenés algún consejo para proyectar, para diseñar una investigación con archivo que sea así un poco más compleja, o que tenga que sea muy específica, digamos, porque eso estaría bueno. Gracias. Muy bien, gracias, Alejandra. Vamos a ver, en la recopilación de fuentes, digamos que yo me tengo que basar en dos tipos de fuentes. Una son las fuentes documentales y otras son los propios cómics. Fuentes documentales, para mi trabajo en concreto, y lo hablaba precisamente ayer con Lucas, si no tengo acceso a prensa, me veo imposibilitado, porque la prensa, esto es fundamental. Entonces, bueno, ahí no te queda muchas veces más remedio que viajar. Yo he hecho estancias de investigación en universidades, en centros de investigación del extranjero, y es la única manera de acceder a eso. O acceder a algunos opúsculos, por ejemplo, de autores británicos como Humphrey, que es imposible encontrar por ningún otro sitio, y tienes que viajar. Yo fui a la London School of Economics and Political Science para, a través de su biblioteca, hacerme con esos ejemplares que tenían y poder leerlos allí in situ. Y luego está el propio material, los cómics. Bueno, por una parte, en la universidad ya te digo que es un caso imposible, porque no es algo que se tome muy en serio en la universidad y no hay esas fotos documentales, pero por fortuna ahora tenemos museos. La propia, por ejemplo, Biblioteca Nacional de España tiene una colección inmensa de cómics españoles. Entonces, lo que te obliga es un poco a viajar de museos en museos, pero hay museos en cómics, por ejemplo, en Francia hay
donde el cómic tiene tantísima presencia, hay museos interesantísimos donde tienes muchísimos ejemplares y, por tanto, puedes consultarlos. Y a día de hoy, claro, no olvidemos la ventaja que tenemos Internet. Yo cuando hice mi tesis doctoral, que la leí en el 99, si hubiera tenido Internet al nivel de desarrollo que tiene a día de hoy, mi tesis tenía 700 páginas, a lo mejor hubiera tenido 2000. Porque, claro, ahora tenemos muchísima información. Puedes conseguir comprando, por ejemplo, en Teosfera, a la que pertenezco, tiene escaneados miles y miles de cómics españoles. Entonces, lo que pasa es que hay que ser socio de Teosfera, que merece la pena, desde luego, porque son todos beneficios, pero puedes consultarlos. De manera que eso te da una cantidad de información. Bueno, yo tengo varios discos multimedia pues a base de lo que he ido consiguiendo en distintos archivos de cómics y, claro, eso es fundamental. Y insisto que gracias a Internet a día de hoy todo es muchísimo más fácil de lo que era antes, ¿eh? Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más quiere sumarse a las preguntas o quiere hacer algún comentario. Bueno, vamos encaminándonos al cierre de este encuentro. Bueno, Ignacio, la verdad que sí, impresionante el trabajo de investigación que has hecho, efectivamente, publicado justamente por Tebiosfera. Así que muy interesante. Agradecerles a las personas que se han sumado. Yo de mi parte, ya que hablabas recién de Internet, estaba notando, ¿no? O sea, cómo buena parte de ese control, digamos, o de esa legislación tenía que ver con el control de la circulación, ¿no? O sea, de los cómics y más allá de los controles sobre contenido y demás, también veía que había mucho vinculado a dejar pasar, no dejar pasar y demás. Me preguntaba si tal tipo de control será posible hoy justamente a impulsos de Internet, ¿no? O sea, para vos, ¿qué puede llegar a cambiar el hecho de las redes sociales respecto de este tipo de campañas? Porque por otro lado veía que muchas de estos argumentos y de estas críticas que enumerabas al principio, hoy incluso se han desplazado a otro tipo de lenguajes o a otro tipo de consumos, pero no sé si vos ves algo nuevo en relación a la aparición de redes sociales, digamos, ¿no? En este panorama. Sí, lógicamente son disruptivas. Por cierto que la transmisión o la circulación, por ejemplo, en el ámbito postal es muy interesante porque determinadas cosas que vemos habitualmente en los cómics a veces no nos damos cuenta que traen causa precisamente los métodos de distribución. Me explico. Los cómics estadounidenses, si os fijáis, era habitual en los años 50, 60 y se prolongó hasta los años 70 que tuvieran 2 páginas de texto, que podían ser una narración, ya que antes, por ejemplo, Patricio habló de los DC, siempre tenían una página de narración, una historia, por ejemplo, de ciencia ficción, o podían tener incluso 2 páginas dedicadas a cartas de los lectores. Bien, eso es consecuencia de los métodos de distribución. Concretamente, los cómics estadounidenses se enviaban por correo a través de una tarifa que se llamaba de segunda clase, que obligaba a que hubiera al menos 2 páginas de texto. Con lo cual, para adaptarse a esa distribución que era más barata, se pusieron esas 2 páginas de texto en los cómics. Ahí tenemos como un método de distribución, por vía postal en este caso, acaba incluso influyendo en el contenido de los cómics. Por cierto, que el elemento negativo es que, puesto que la tarifa era más barata, los envíos de segunda clase podían ser abiertos por los agentes postales y en este sentido era cuando les metían mano y cogían y se encontraban algo negativo en ellos, los impedían su circulación. En el caso de Internet, para ceñirme lo que me dices, Lucas, es, yo creo, poner puertas al campo. Yo creo que es absolutamente imposible. Y te voy a contar un ejemplo que sucedió en España hace unos años. La revista satírica El Jueves publica una portada en la cual aparece el actual rey de España, en ese momento príncipe de Asturias, manteniendo relaciones con su cónyuge. Había sacado una ayuda el gobierno para quienes tuvieran hijos. Entonces, el chiste es que estaba manteniendo relaciones y le decía en ese momento a su mujer, si te logras quedarte embarazada, esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida. La revista fue inmediatamente secuestrada, levantó muchísima polémica, porque claro, yo creo que fue excesivo secuestro, y procesados los autores de la portada y condenados a una multa. ¿Y eso de qué sirvió? Yo hablé con el director del País porque hice un artículo cuestionando esta actuación judicial y me dijo,
Generalmente nosotros vendemos a nivel nacional unos 1000 ejemplares de esto. Como inmediatamente la portada salió por internet, ese número lo agotamos. ¿Qué se costaron? Pues 4 ejemplares que pillaron allí en Madrid en los kioscos que estaban al lado de la Audiencia Nacional, pero el resto vendimos el doble. Y al día siguiente estaba el cómic escaneado y circulando plenamente por internet. Entonces es imposible a día de hoy, efectivamente, este tipo de medidas limitadoras no van a ninguna parte, claramente. Claro. Bueno, te traslado un par de preguntas del chat y ya vamos cerrando. Preguntan desde Concordia. Ignacio, ¿usted ha leído cómics como fan o solo como investigador? Es decir, ¿tiene algún autor o personaje que haya coleccionado o seguido? Ok, una cuestión más personal. A ver si... Sí, pero yo creo que todos los académicos que estudiamos cómics es porque hemos leído cómics. Yo no conozco a nadie, a ningún académico, que no haya derivado hasta cierto punto su ámbito académico a los cómics gracias a que previamente se ha formado en ellos. Como te comentaba Lucas el otro día, yo me metí en esto porque en una estancia de investigación en Estados Unidos me hice con una historia, pero para otra cosa totalmente distinta, sobre el origen de los derechos fundamentales. Me hice con una historia de Marvel. Allí me aproveché, yo como me gustan los cómics, pues, y fue allí en esa historia de Marvel cuando oí hablar de Freddy Wertham y a partir de ahí empecé a indagar. O sea que efectivamente yo creo que todo académico que se dedica a estudiar cómics es porque tiene esa afición. Y en mi caso, pues Spider-Man, tengo una colección tremenda de Spider-Man, aunque yo creo que Calvin y Hobbes siguen siendo a día de hoy mis personajes favoritos por la filosofía que irradian y que no voy a decir de Mafalda, por supuesto. Por cierto, en Oviedo, ya saben que a Mafalda, al autor aquí no le demos el premio Príncipe de Asturias, y en Oviedo hay una figura preciosa de Mafalda en el parque principal de Oviedo, donde todo el que va a Oviedo siempre se saca ahí una fotografía con Mafalda. Buenísimo. Bueno, y Ana Rapp, que comenta hablando de especialistas, Mazota, que es un especialista argentino, tenía una gran colección de cómics. Hace un par de años se expuso en Barcelona esta colección. Bueno. No tuve Sí. ocasión de verla, pero bueno, la verdad es que me gustaría, tengo una asignatura pendiente con analizar más en profundidad las historietas del ámbito iberoamericano. Y me interesan particularmente 2 países, aunque ya sé que están muy trabajados por vuestra parte, que son Argentina y México. O sea que todo lo que se publique ahí al respecto, trataré de seguirlo porque me interesa muchísimo, desde luego. Bueno, Ignacio, la verdad que ha sido un encuentro hermoso. Agradecemos a la gente que ha estado conectada hasta aquí. Una pequeña aclaración porque apareció la inquietud en el chat. Si alguien no ha podido registrar su asistencia, simplemente nos envía un mail, al mail de la cátedra, y lo vamos a incorporar al listado para que puedan tener su certificado. Había alguna gente que tenía problemas para registrar la asistencia en el formulario. Muchísimas gracias a todos, la verdad que ha sido un placer llevar adelante esta segunda edición de las jornadas. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias a Martín, a Ignacio, ha sido un honor. Ojalá podamos mantener este contacto y generar nuevas cosas. Sabemos que ya estás un poquito cansado de viajar, pero quién sabe, en algún momento podremos cruzarnos. Y bueno, un placer haber estado con ustedes. Damos por cerrada finalmente las jornadas de reflexión sobre cultura popular y cultura de masas. Muchas gracias por vuestra asistencia, ha sido un placer y ahora a almorzar que ya toca. Por supuesto. Un saludo, gracias. Que tengas buenas noches, chao. Hasta luego.